Ya, entonces, la sesión de hoy día es el tema de infertilidad. Este tema es muy importante porque ya se ha constituido ser un problema de salud social. En otros países ya los ministerios de salud cubren en forma gratuita el tratamiento de una pareja infértil. Ya, y en el Perú, la cantidad de parejas infértiles está en aumento. Es por eso que este tema se incluye ya en las sesiones de clases en ginecobstetricia. Antes no se incluía, ¿ya? Entonces, esto va a seguir en aumento y también es una oportunidad para todos los médicos de estudiar o especializarse en este tema. El contenido son 7 ítems tratados. Vamos a entrar en un contexto de la reproducción, una definición de infertilidad, la epidemiología, el diagnóstico, cómo hacer el enfoque terapéutico y en forma sucinta las técnicas de reproducción asistida. Y al finalizar el caso clínico. Por favor, atentos porque las preguntas del examen son en base a casos clínicos. Entonces, para un recordaris, ustedes ya lo han visto en el área de anatomía, que la reproducción humana tiene que ver mucho con el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, ¿no? Con la liberación y producción de hormonas. Y estas que actúan en... Sí. Creo que no está cambiando de diapositiva. Ay, a ver, continuar, por favor. Ya, entonces estamos en el contexto de entender en qué consiste la reproducción y en base a este contexto se van a solicitar los estudios de una pareja infértil. Lo más importante es el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, que tiene que ver mucho con la producción de hormonas y su estímulo en el aparato genital femenino y en el masculino, ¿no? Encargados ambos de 2 objetivos, la función endocrina y la función reproductiva. Entonces, para recordarles que el sistema reproductor está formado pues por toda la anatomía interna y externa femenina y masculina. La reproducción en la especie humana es solo del 20% por ciclo, es decir, en el mes tenemos la posibilidad de que de 100 parejas que tienen relaciones sexuales, 20 embaracen. ¿Ya? O sea, no es tan fácil como se cree, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, no olvidemos que el sistema reproductor humano tiene 2 funciones importantes, la síntesis de hormonas y la producción de gametos, que son los óvulos, y en el varón los espermatozoides. Siguiente. Ya, no olvidemos toda la anatomía, porque nosotros conociendo la anatomía masculina y femenina vamos a poder determinar dónde se encuentra la patología en el varón o en la dama, ¿no? Entonces tenemos que saber la anatomía y las funciones de cada órgano del sistema reproductor masculino y femenino. La siguiente, igual, no debemos de olvidar toda la anatomía y fisiología de todos los órganos, del órgano reproductor femenino. Sabiendo la patología y la función de estos órganos, ojo, vamos a determinar por qué no se produce la reproducción. Siguiente. Ya. También no olvidemos la ruta de los espermatozoides, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la producción de los espermatozoides es en el testículo, sigue el epidídimo, las vías deferente, la uretra, se eyacula y luego ingresa
y al aparato genital femenino, vagina, cervix, útero, oviductos, y se produce la fertilización. Ojo, ojito, cualquier alteración en la estructura anatómica en toda esta ruta, pues va a alterar una fertilización. No solo anatómica, también fisiológica o funcional. La siguiente. Ya, esto era para identificar, por favor, identifiquen ustedes los órganos porque es muy importante. Si hubiera habido un tiempo mayor, lo haría participar a todos ustedes, pero vamos a continuar porque el tema es largo. Siguiente. Entonces, también no olvidemos de que la función del aparato genital femenino es del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, no olvidemos de que este ciclo menstrual está regulado por el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, ¿no? Y no olvidemos que nuestros ciclos son regulares cuando tiene una duración entre el rango de 28 más o menos 7 días. Siguiente. Y acá, esto es el ciclo, ¿no? Saber en qué consiste la menstruación, luego la fase folicular, la fase de ovulación y la fase lútea. Cualquier alteración también en este ciclo va a producir infertilidad en la dama. La siguiente. Y no nos olvidemos de este eje importante, ¿no? Y el eje empieza a nivel cerebral con el hipotálamo, ¿no? Patologías en el hipotálamo, patologías en la hipófisis también van a estar relacionadas con infertilidad, ¿no? Entonces, el que regula todo el funcionamiento de la parte anatómica de los genitales es este eje, ¿no? Alteraciones en este eje se relacionan a infertilidad. La siguiente. Y bueno, otra pregunta era para ustedes. Entonces, ¿cuál es el propósito primario del ciclo menstrual? Es la siguiente, por favor. Es que el cuerpo femenino se prepare para una posible gestación, ¿no? Ese es el objetivo del ciclo menstrual, ¿ya? Y si no se produce la gestación, pues se producirá la menstruación, ¿ya? Entonces, dentro de ese contexto que es anatómico, fisiológico, vamos ya a entrar al problema de infertilidad. Entonces, ¿qué es la infertilidad? Se define como la incapacidad de la pareja para concebir, ¿ya? Y según ya las sociedades mundiales, la ESHRE, y la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, y nosotros en Latinoamérica, la red LARA, la define como la incapacidad de embarazarse después de 1 año o 12 meses de haber tenido relaciones sexuales sin protección. La frecuencia de relaciones sexuales debe ser mínimo 3 veces por semana, sin uso de anticonceptivos. Entonces, pareja que no embarace en este lapso se denomina pareja infértil. Siguiente, por favor. Entonces, ya sabemos la definición de infertilidad, pero hay una infertilidad primaria y secundaria desde un punto de vista pedagógico, ¿ya? Primaria es que nunca la dama embarazó, o sea, la pareja embarazó, nunca, ¿ya? O sea, 0 gestaciones. En cambio, la secundaria es que sí embarazó, tuvo un hijo y después del año, si desea tener otro, no lo logra. Eso es un caso. El otro caso de infertilidad secundaria es cuando la dama embaraza. Por ejemplo, embaraza y luego el feto se aborta o hay una gestación no evolutiva por un aborto frustro, por una gestación anembrionada, es decir, no llega a término, ¿ya? Embaraza, pero no llega a término. Entonces, son los dos conceptos de infertilidad secundaria. La siguiente.
Entonces, hay un grupo de personas o de parejas que se excluyen de este concepto de los 12 meses o del año, ¿no? Entonces, ¿quiénes? Hay un grupo que tiene patologías. Y en este grupo de parejas, damas y varones, el tiempo máximo de espera es de 6 meses. ¿Y quiénes están incluidos en este concepto de 6 meses, no? Es la excepción, ¿no? O sea, el general es 12 meses, pero hay un grupo bien definido que solo debemos esperar 6 meses, y son las damas mayores de 35 años, ¿ya? Solo por tener una edad mayor de 35 debemos de esperar 6 meses, ¿no? Para que embarace. Las damas que tienen ciclos menstruales irregulares, por ejemplo, todas las damas que tienen síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? No esperar al año. Enfermedades endocrinas o inmunes, pacientes con hipertiroidismo, enfermedades reumáticas, lupus, y otras enfermedades inmunológicas, solo esperan 6 meses, ¿no? Damas que hayan tenido antecedente de infecciones pélvicas, EPIs, ¿no? Enfermedades pélvicas inflamatorias, damas con sospecha de endometriosis, y en los varones con alguna patología seminal, prostatitis, ITS, etc. Y bueno, y todas las damas que han ingresado a una cirugía del aparato reproductor por X motivos, por ejemplo, por un quiste a pedículo torcido, por un mioma, por un síndrome adherencial, etc. ¿Y quiénes más? Cuando el estado emocional de la pareja es, es, es tan insistente que tienen que hacerlo rápido. Por ejemplo, en este grupo hay parejas que una de ellas viaja al extranjero y sí o sí quiere dejar embarazada a su esposa, ¿no? O al contrario, igual. Entonces, hay un estado emocional que hace de que la pareja, de todas maneras, embarace en el menor tiempo posible. La siguiente. Entonces, hay dos conceptos que ustedes deben saber, que es fecundidad y que es fecundabilidad. Es muy diferente. Fecundidad, pues, es la tasa de embarazos y recién nacidos vivos, ya, o sea, hay un recién nacido vivo. Entonces, no nos olvidemos que ya la tasa de fecundidad en Lima es de 1.8, o sea, máximo las parejas están teniendo de 1 máximo a 2 hijitos, ¿no? En cambio, todavía en la selva y en la sierra oscilan entre 3 a 4 en la sierra y en la selva hasta 6, ¿no? La tasa de fecundidad. Pero la fecundabilidad es la probabilidad de embarazarse durante un ciclo. Por favor, esta palabra de ciclo significa mes, ¿ya? Ciclo menstrual de la dama. Es solo del 20%. Entonces, ojito, la parte de la fertilidad en la especie humana no es tan fácil, doctores. Tenemos la suerte de estar en esta vida porque hemos logrado pasar una serie de barreras, ¿no? Y también estar nosotros aquí con vida significa que nuestros padres han gozado o gozan de un buen sistema reproductor con un buen funcionamiento de ese eje hipotálamo, hipófisis, gonadal. La siguiente. Entonces, ¿y por qué el concepto de 12 meses? Porque la mayoría de parejas, en un 80-90%, fecundan o embarazan a los 12 meses. Por eso el concepto del año o de 12 meses, ¿no? La siguiente. Bueno, ¿y cómo es la epidemiología? ¿Cómo estamos a nivel mundial? ¿Cómo está Perú con respecto a la infertilidad a nivel mundial? Miren, acá hay una estadística del año 2021 en la cual América, el continente americano, el porcentaje de infertilidad es del 20%, ¿no? En comparación a los países de Europa, de África y de Asia, ¿no? Que oscilan entre el 16, 10 y 13%.
y Pacífico Occidental, Australia, etcétera, en el 23%. ¿Y cómo estamos en Perú? En Perú, el porcentaje de parejas infértiles va del 10 al 15%, según estudios realizados en los hospitales del Hospital Loaiza y del Instituto Materno Perinatal. En el Hospital 2 de Mayo estamos en el 15%, ¿ya? Eso sería como una representación de nuestra realidad en Perú. La siguiente, por favor. ¿Y por qué esa incidencia está en aumento? ¿Ya? Hay muchos factores, doctores. Uno, la edad materna. Actualmente hay muchas damas que tienen su expectativa profesional, etcétera, económica, social, cultural, educativa, de llegar pues a lo máximo, ¿no? Y eso está bien, pero sacrifican la parte reproductiva. Entonces, la mayoría de damas actualmente en nuestra realidad empiezan ya a pensar en su primer hijo a partir de los 40 años. Entonces, esa edad a veces es muy tarde, ¿no? Otro que es el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. El inicio de las relaciones sexuales en Perú, especialmente en Lima y en la selva, es a partir de los 12 años. Entonces, una dama que inicia a los 12 hasta tener una pareja estable, pues va a tener múltiples parejas sexuales y por ende va a adquirir o puede adquirir infecciones de transmisión sexual. También la fertilidad masculina ha disminuido, ¿ya? Por las ITS, ha disminuido por la exposición a sustancias tóxicas, a sustancias tóxicas que también están en los alimentos, ¿no? En los envasados, en los preservantes, colorantes, ¿no? En el plástico, etc. Otro, las dietas restrictivas y ejercicio intenso, ¿no? La moda a veces ahora es ser light, ¿no? Entonces, a veces hacemos ejercicio intenso y empezamos a tener amenorreas, ¿no? Y otro, también hay muchas enfermedades tipo la anorexia y la bulimia que también están relacionadas a la infertilidad. Hábitos tóxicos, consumo de fármacos, drogas, ¿no? Etcétera. Y la orientación sexual, tenemos ya un grupo de LGTB, ¿no? En los cuales parejas de sexo femenino, ambas desean tener hijos, o también del sexo masculino desean tener hijos, ¿no? Entonces, hay un protocolo ROPA, así ROPA, para este tipo de parejas, ¿no? Todo eso. Siguiente, por favor. Todos los factores que les estoy mencionando hacen de que el número de pacientes que van a los institutos, a las clínicas de medicina reproductiva, hayan incrementado, ¿ya? Ahora, me preguntarán, doctora, ¿y cómo es? ¿Qué porcentaje de damas o varones tienen infertilidad? ¿Ya? Se ha igualado, tanto el sexo femenino y masculino tienen la misma causa, o sea, el mismo porcentaje de causa de infertilidad. Antes, hace más o menos 10 años, se pensaba que solo la dama es la responsable de la infertilidad, el varón no, no. Con todos los estudios, tanto el varón como la dama tienen un 30% de causa de infertilidad. Ambos es de un 20%. Y hay un grupo que se llama ESCA. No se olviden, esterilidad sin origen o de etiología desconocida. Este grupo ESCA es constante, no está cambiando en la epidemiología de la infertilidad. ¿Y qué significa esto? Que a estas parejas nosotros le realizamos todos los estudios del protocolo de infertilidad y le sale dentro de los parámetros normales. O sea, no hay una explicación de por qué son infértiles, ¿no? Entonces, a tener en cuenta este grupo ESCA, ¿ya? Ahora, dentro de las causas femeninas, la función ovárica, el factor ovárico,
constituye el mayor porcentaje, ¿ya? Luego, la alteración tubárica o una obstrucción tubárica es del 30%. La causa de cuello uterino y del cuerpo uterino ya son en menores porcentajes. Entonces, la causa más frecuente de infertilidad en una dama es la disfunción ovárica, por muchos motivos, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿qué hacemos con una pareja que ingresa a nuestro consultorio? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero, preguntar si es una pareja infértil, averiguar ese tema, ¿no? Si ya es una pareja infértil. Segundo, empezar con una buena historia clínica. Doctores, el 80% de diagnóstico de nuestras parejas infértiles se obtiene con una buena anamnesis y un buen examen clínico. Entonces, preguntar, ¿no? Muy bien, sus antecedentes ginecostétricos, personales, patológicos, familiares también. Y esta historia se le hace tanto a la dama como al varón, ¿ya? En nuestro consultorio a veces viene sola la dama, entonces ella no sabe a veces si la pareja o el esposo está con alguna patología, habrá tenido algún antecedente patológico, nada. Entonces nosotros, al siguiente consulta, hacemos de que obligatoriamente venga la pareja. La siguiente. Entonces, el examen físico, doctores, general. Empezamos nosotros desde la evaluación de la glándula tiroides, ¿ya? También evaluamos mamas para ver si hay galactorrea y evaluamos el abdomen para determinar patologías uterinas, tipo miomas, ¿no? Y ya nos enfocamos en la parte genital, ¿no? Entonces, el examen físico también incluye las funciones vitales, especialmente la presión. Luego tomamos la evaluación del peso y de la talla para el índice de masa corporal, porque también hay una causa metabólica de infertilidad, ¿sí? Entonces, y evaluar bien todo lo que es los órganos genitales femeninos, ¿no? Que no haya tabiques en la vagina, el cuello uterino, la indemnidad del útero, o hay algún tumor en el ovario, etcétera, etcétera. La siguiente. ¿Y qué? Para buscar las causas. Por ejemplo, las causas metabólicas de infertilidad. Nosotros teniendo un índice de masa corporal con una paciente con obesidad tipo 3, pues probablemente sea el síndrome metabólico de ser diabética, hipertensa, etcétera, que está causando la anovulación, ¿no? Si encontramos galactorrea, la hiperprolactinemia, ¿no? Que produce infertilidad. Si hay hirsutismo, etcétera, sospechar, pues, en alguna patología de la glándula suprarrenal o en el síndrome de ovario poliquístico. Y alteraciones tiroideas. O sea, todo el examen debe ir en busca de la causa de infertilidad. Entonces, sospechar del factor ovárico, si la dama nos dice, doctora, yo tengo mis ciclos irregulares, tengo mucho dolor, tengo dolor intenso. Otro, no menstruo más de 2 o 3 meses. Y bueno, si me dice, doctora, yo he sido operada de un quiste a pedículo torcido a los 15 años, su función también ovárica está disminuida, ¿no? Y estar sospechando de que se trata solo con la anamnesis o el examen del factor ovárico. Cuando nos dice que hay infecciones genitales, enfermedades pélvicas, inflamatorias, intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, pacientes operadas con peritonitis, ¿no? Por una apendicitis complicada, tienden a ser adherencias y que afectan las trompas uterinas, ¿no? Uso de dispositivos intrauterinos más una ITS, cirugías o que han sido ligadas, ¿no? O sea,
ligadas por alto riesgo reproductivo, conocen a una nueva pareja y nuevamente quieren tener un hijo. Entonces, con los antecedentes podemos ya sospechar del factor tubo peritoneal, ¿no? La siguiente, por favor. Del factor uterino, cómo es el patrón menstrual, si hay hipermenorrea o hipomenorrea, ¿no? Hipomenorrea en Asherman, ¿ya? Hipermenorrea en miomas, pólipos, etcétera, ¿no? Se han tenido legrados, cesáreas, cirugías tipo miomectomías, metroplastías, se han tenido algún caso de perforación uterina, endometritis, ¿no? Todo esto produce infertilidad, ¿no? Por causa uterina. En el factor cervical hay que evaluar las características del moco, si hay signos de una cervicitis, secreción purulenta, por ejemplo, si la paciente ha tenido una cirugía por una displasia tipo cono frío, también sospechar de que es un factor cervical de infertilidad, ¿no? Legrados uterinos y laceraciones. Y otra parte es la parte psicosomática, el estado mental y el estado de psicosomático de esa paciente. Por ejemplo, una paciente ansiosa, con estrés crónico, no solo por estar en ese estado, no ovula. Entonces, hay que identificar también ese aspecto. Hábitos sexuales y también el estado emocional, como ya lo hemos dicho, ¿no? Pacientes con estrés, especialmente crónico, no ovulan. La siguiente. Entonces, una vez que hemos hecho todo ese examen, buscando las posibles causas, tenemos que tener en cuenta de que esa paciente que ya ingresó a nuestro consultorio debe o debió haber sido evaluada ya en el área de ginecología, ¿ya? Y si no lo ha hecho y viene directamente a nosotros, estamos en la obligación de pedirle sus exámenes pregestacionales. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, que esa paciente tenga un Papa Nicolau adecuado, que esa paciente, si fuera mayor de 40 años, su mamografía, ya haberle pedido también los exámenes de VIH, sífilis y hepatitis B. Y que esa paciente ya debiera o le tendríamos que estar indicando el ácido fólico, ¿ya? O sea, el paciente que viene a nuestro consultorio, si no tiene estos exámenes, no podemos avanzar en el estudio. Imagínense, una paciente con un cáncer invasor de mama. Yo empiezo todo el estudio de infertilidad, le doy hormonas y a los pocos meses es un cáncer avanzado. Entonces, por favor, no iniciar estudios mientras no tenga la paciente los exámenes generales ginecológicos negativos, ¿no? Y muy importante también es decirle que la paciente nos colabore en el peso, ¿ya? Se ha demostrado de que si una dama que está en sobrepeso u obesidad y baja entre el 5 a 10% de su peso, eso es muy favorable para sus embarazos. O sea, embaraza incluso bajando solo de peso, ¿ya? Entonces, por su parte, la dama nos tiene que ayudar en eso, ¿no? O sea, médico y dama. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los estudios? Entonces, acá vamos a ver en forma general qué estudios se hacen a la paciente. ¿No? Son estudios básicos de la pareja infértil, ¿no? Y va a depender de la causa que estamos sospechando. Ya. 1, determinar hormonas. Hemos dicho que el eje hipotálamo, hipófisis gonadal es muy importante, por lo tanto, debemos evaluar con un dosaje hormonal, ¿no? La FSH, la LH, el estradiol, también se dosa la inhibina B, la hormona antimuleriana, la prolactina y las hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces, ¿qué día? Entre el tercer a quinto día del ciclo. Les dije que esta palabra ciclo significa mes, ¿no?
Entonces, tercer a quinto día del ciclo significa que la paciente está menstruando. ¿Ya? Primer día del ciclo inicia con la menstruación, ¿ya? Inicio de la menstruación, primer día del ciclo. Entonces, estos exámenes se realizan entre tercer a quinto día del ciclo. Ahora me dirán, ¿todas, doctora? No, no todas. Por ejemplo, actualmente existen dos exámenes muy importantes que no debemos obviar, que es la FSH y el estradiol en mujeres menores de 35. Y en las damas mayores de 35 años, tenemos que sí o sí solicitar la hormona antimuleriana para ver su reserva ovárica. Ahora, otra hormona que tenemos que dosar es la progesterona. La progesterona está producida por el cuerpo lúteo. Si hay cuerpo lúteo es porque la paciente ovuló. Entonces, esta hormona a mí me indica si esa paciente ovuló en ese ciclo. ¿Ya? Entonces, ¿qué día le doso esa hormona? El día 21 del ciclo, porque es el día de pico máximo de la progesterona. Entonces, le doso ese 21 y si me sale más de 3 nanogramos, hasta 10, significa que la paciente ovuló. O sea, eso me confirma que la paciente ovula, ¿no? Y si fuera más de 12, ¿qué significa? Que también ovuló y que tiene una muy buena fase lútea. O sea, no tiene deficiencia de progesterona, ¿no? Algunos abortos se producen por deficiencia de progesterona. ¿Qué más? Entonces, otro tipo de examen que le tenemos que solicitar a la paciente es una ecografía, ¿no? ¿Para qué? Para evaluar útero, ovarios, etc. La ultrasonografía. Otro examen es la histerosonografía para evaluar la cavidad endometrial. Y otro examen es la histerosalpingografía. ¿Y para qué sirve? Para evaluar la permeabilidad de las trompas uterinas. ¿Ya? Entonces, ustedes ven que todos los exámenes van dirigidos a evaluar la estructura o función de los órganos genitales femeninos. ¿Ya? Por eso es importante el preámbulo que les he dado, ¿no? Estudios citogenéticos. ¿Cuándo pedir? No se pide o solicita a todas las pacientes. Acá se solicita el cariotipo cuando hay un aborto recurrente o un aborto habitual. Es decir, la paciente tiene 2 o más abortos consecutivos, ¿no? Solo a ellas le pedimos el cariotipo. Y bueno, las pruebas de órganos efectores, solo para que ustedes lo conozcan, porque estas pruebas ya no se realizan a todas las pacientes, ya no es una indicación general, ¿no? Solo a determinadas pacientes. Por ejemplo, una biopsia endometrial ya no se les hace a pacientes, salvo que tengan antecedentes de una epicrónica o de una tuberculosis endometrial, ¿ya? La temperatura basal solo es académico, el moco cervical, evaluar el moco cervical también académico, porque ustedes saben de que si sube la temperatura en 0.5 es porque ovuló, ¿no? Y si hay moco cervical filante es porque hay buena producción de estrógenos, ¿no? Pero que no nos sirven en mucho para la parte de fertilidad, ¿ya? Ya no se realizan en forma general. Y otros estudios que también sirven ya de estudio y tratamiento es la endoscopía ginecológica, ¿no? La laparoscopía y la histeroscopía. La laparoscopía es para diagnosticar tumores uterinos, ováricos, adherencias, etc. No solo diagnosticar, si nosotros entramos a una laparoscopía, también inmediatamente la debemos de tratar.
¿ya? Por eso es diagnóstica y terapéutica. Y la histeroscopía es para la evaluación de la cavidad endometrial bajo visión directa, ¿no? Y si encontramos un pólipo, también lo tenemos que tratar. O sea, es histeroscopía diagnóstica y terapéutica. La siguiente, por favor. Entonces, listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto? O sea, los estudios basados en evidencia demuestran que haciendo el estudio metabólico de la paciente, detectando la reserva ovárica de la dama, evaluando la cavidad y las trompas uterinas en la dama, es lo más importante que debemos de realizar. Y en el varón, el factor masculino, vamos a evaluar el espermatograma y un cultivo de semen. Son las cosas muy importantes que no debemos obviar. Entonces, vamos a ver qué hacemos en cada ítem. Siguiente, por favor. El estado metabólico, obligatorio en nuestro hospital, por protocolo, que esa paciente debe ser dosada el kit de perfil tiroideo. O sea, ¿y cuál es? La hormona liberadora de la tiroides, estimulante de la tiroides, la TSH. Entonces, el valor ideal para que esa paciente embarace es de 2.5, ¿ya? Otro, que el índice de masa corporal de nuestra paciente esté dentro del rango normal, menos de 25, ¿ya? Y si está más, entonces ahí empezamos con la nutricionista, con la actividad física, ¿no? Y a veces con el endocrinólogo también, que nos ayuda bastante. Otro, dosar la insulina, ¿ya? Lo ideal es que sea máximo hasta 10. ¿Por qué? Pacientes mayores de 10 pueden cursar con resistencia a la insulina, ¿no? Ese estado de resistencia a la insulina produce anovulación, no ovula. Y una prolactina que debe ser menos de 25 nanogramos por mililitro. Entonces, tenemos que solicitar a la paciente estas hormonas, y con respecto al peso, es muy importante la talla y el peso, ¿no? Con eso evaluamos el estado metabólico. La siguiente, por favor. Otro ítem que hemos dicho que es muy importante es evaluar la reserva ovárica. ¿Y en quiénes se evalúa? En las damas mayores de 35. En las menores ya hemos dicho que solo es la FSH y el estradiol, ¿no? Pero en las damas mayores de 35 tenemos que evaluar con dos marcadores. Uno es ecográfico, que es el conteo de folículos antrales, es decir, este examen es una ecografía endovaginal al tercer día del ciclo, ¿ya? Y el dosaje de la hormona antimuleriana, ¿no? Que es la hormona que nos dice el verdadero estado de producción de sus folículos primordiales, ¿no? Y bueno, y un marcador de la reserva ovárica es la edad, hemos dicho, damas mayores o iguales a 35 años, ¿no? Todo esto nos hace clasificar a la dama si tiene buena reserva ovárica, baja reserva o mucha reserva ovárica. Ejemplo, mucha reserva, las damas que tienen síndrome de ovario poliquístico. Poca reserva, las pacientes que están en falla ovárica precoz o en perimenopausia, ¿no? La siguiente. ¿Y por qué es muy importante la edad, doctores? Cuanto más edad tiene la paciente, imagínense acá, mayor de 38, ¿ya? La fertilidad
la tasa de fertilidad disminuye, miren, ¿ya? La edad 38. Actualmente los estudios, ya creo que va a salir un estudio, que la edad, ahora esta edad se está reduciendo, está en 34 años, doctores. O sea, esta curva se está haciendo más joven, ¿no? Entonces, a tener en cuenta la edad de la dama. La siguiente. Bueno, ejemplos de una ultrasonografía, ¿no? Que hemos dicho para evaluar qué, el volumen ovárico, el conteo de folículos, la morfología del ovario, el útero y detectar patologías si es que existe, ¿no? Entonces, acá un útero normal, aquí un útero un ovario multifolicular y aquí un ovario de morfología poliquística. La siguiente son ejemplos, ¿no? Y la hormona antimuleriana, doctor, es muy importante porque ahora ustedes van a un instituto y les dicen hormona antimuleriana, punto. Ya, entonces hay que saber qué es, ¿no? Es una hormona, ya, glucoproteica, ya, esto es su estructura microscópica, ya, entonces esta hormona se va a producir, ¿dónde? Se va a producir en las células de la granulosa, ya, entonces ustedes saben que el folículo está formado por el ovocito y las células de la granulosa y las células de la teca. Esta hormona se produce en las células de la granulosa. ¿De qué folículos? De los folículos preantrales y antrales pequeñas, ¿ya? ¿Y para qué sirve, doctores, esta hormona? Nos dice la reserva, ¿no? Real de los folículos, y aparte tiene una función inhibitoria en el reclutamiento. O sea, si no fuera por esta hormona, doctores, estaría la dama ovulando como un conejo. O sea, no solo un ovocito se fecundaría, ¿no? Sino múltiples ovocitos. O sea, la ovulación sería multi-ovocitaria. Entonces, la hormona antimuleriana regula esto, ¿ya? La siguiente. Ya, entonces, en comparación a las otras hormonas que hemos hablado, la hormona antimuleriana no varía con el ciclo. O sea, es el mismo nivel durante todo el mes. O sea, no hay un día específico que vamos a decir a la señora, tal día te toca. No, es igual durante el mes. No varía con los anticonceptivos, con los medicamentos, con las hormonas. O sea, es una hormona real que nos expresa cómo está la parte de sus folículos primordiales y antrales pequeños de esa paciente, ¿no? Entonces, ¿en qué tiempo se dosa? Cualquier día del mes. Por eso no hay variación. Es muy buena con respecto a ese indicador, ¿no? De la reserva ovárica. Entonces, ¿y cómo es? La hormona antimuleriana se detecta poco al nacimiento, aumenta en la pubertad, especialmente en el inicio de la menarquia, ¿no? Y luego la hormona va disminuyendo y haciéndose hasta 0 en la menopausia, ¿ya? Es por eso que expresa la verdadera reserva ovárica, ¿no? Entonces, ¿y por qué utilizamos? Ya lo hemos dicho, para la reserva ovárica. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya, ¿y cuál es el dosaje? Depende del laboratorio, ya, pero se dice de que se puede dosar en picomoles y en nanogramos, ¿no? Acá en Perú se está dosando en nanogramos por mililitro en los laboratorios, ¿ya? Entonces, lo ideal es tener mayor de 1.2, ¿ya? O sea, mayor de 1.2 significa buena reserva ovárica. La siguiente. Otro de los ítems importantes que habíamos dicho o mencionado es la evaluación de la cavidad uterina y de las trompas, ¿no?
¿Y por qué es importante la cavidad? Porque ahí se va a producir la implantación, ¿sí? ¿Y por qué es importante la evaluación de las trompas? Porque en el tercio externo, en la ampolla, se va a producir la fecundación, ¿sí? Si estuviera obstruida, no se produce eso, ¿no? Y aparte, ¿por qué? Si tenemos una cavidad uterina buena, una permeabilidad de las trompas adecuada y una función ovárica en el rango de reserva ovárica adecuada, el tratamiento que realizaríamos sería de una baja complejidad, ¿ya? Entonces lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. Y para evaluar eso, la cavidad, utilizamos también la ecografía 2D, ¿no? Para ver el miometrio, el endometrio especialmente. La siguiente. Y aquí está, para evaluar la cavidad, tenemos el otro examen, la histerosonografía, ¿no? Que es la inyección de un líquido, solución salina, en la cavidad, ¿no? La cavidad uterina que estaba cerradita, o sea, virtual, se hace real, ¿no? Vemos en esta foto de que esta cavidad está indemne, no hay pólipos, no hay miomas ni nada, ¿no? Así fuera todas las cavidades endometriales sería ideal. Pero en la otra, miren, aquí hay un pólipo, ¿no? Tenemos que retirarlo. Entonces, esto es otro de los exámenes que se indican para la evaluación de la cavidad uterina. La siguiente. Acá tenemos la histerosalpingografía. ¿Y para qué? Para evaluar la permeabilidad de las trompas. ¿Ya? Entonces, y de paso también ayuda en forma indirecta a evaluar la cavidad uterina, ¿no? La regularidad. Esto es una cavidad uterina regular. Acá tenemos muy delgadita la trompa del lado izquierdo y sale la sustancia de contraste, ¿no? En cambio acá, doctores, miren, es una cavidad tipo arcuata, ¿ya? Y la trompa solo se pinta hasta el tercio interno, ¿no? Y acá hay otra obstrucción también. Y esto, vemos que la cavidad es muy bonita, pero las trompitas se pintan, pero al final terminan en un saco, en una salchicha. Eso se llama hidrosalpings. Y bueno, esto no es de buen pronóstico, ¿no? Esto es causa de infertilidad. Miren, acá no hay pasaje de la sustancia de contraste. Entonces, este examen, doctores, se realiza entre el 7º al 8º día del ciclo. No se olviden, ¿ya? Los días en que se deben de solicitar. La siguiente. Y como hemos visto, la histeroscopía también debe ser diagnóstica y terapéutica. Esta es una cavidad uterina muy bonita, con un endometrio proliferativo inicial. Acá están el ostium, el lado izquierdo, el lado derecho, ¿no? Y aquí está lo patológico, ¿no? Esto es un mioma, esto es un pólipo, lo tenemos que retirar. O sea, diagnosticamos y lo tenemos que retirar, terapéutico. La siguiente. También nos sirve para evaluar eso, la histeroscopía, las sinequias o las adherencias, ¿no? Miren, por vía ecográfica, cómo se ve una sinequia, por la histerosono, cómo se ve, y por la histeroscopía, cómo se ve. Siguiente, causas de infertilidad también. Y el otro examen diagnóstico y terapéutico tiene que ser la laparoscopía, ¿no? Evaluar los miomas, las sinequias, las adherencias periuterinas, paraováricas, etcétera. Especialmente nosotros ingresamos a la laparoscopía en todas las pacientes que tienen el diagnóstico de ESCA, ya hemos dicho, ¿no? En las cuales todos los exámenes que hemos solicitado están normales. Sí o sí la paciente tiene que ingresar a una laparoscopía para ver si hay algún tema orgánico
a nivel de peritoneo, ¿no? La siguiente. Y aquí viene el factor masculino, ¿no? Entonces, para los varones es mucho más fácil el estudio. Siguiente, por favor. Ya, entonces, ¿qué le vamos a solicitar? El espermatograma o espermograma. Entonces, este espermatograma nos ayuda mucho a nosotros determinar si la causa del factor es el varón. Ya es básico, yo no puedo empezar ningún tratamiento si no he solicitado un espermatograma. Otro, los días de abstinencia para la recolección. De 2 a 7 días estaba indicado hace 7 años, doctores. Ahora ya cambió esto. Se dice el periodo de abstinencia ideal debe ser máximo de 1 a 2 días. ¿Ya? Lo de 7 días ya quedó en la historia. Es máximo de 1 a 2 días. Es sencillo de realizar, ¿ya? Es muy, muy rápido, solo que cumple la abstinencia, tiene que eyacular y masturbarse el señor y listo, ¿no? Y el laboratorio es el encargado ya de evaluar todas las características del espermatograma, ¿no? Y bueno, quienes entran a un estudio complejo, como son el cultivo, la fragmentación del ADN y recuperación de espermatozoides, pacientes que tienen un espermatograma anormal. Recién ellos empiezan con estos estudios, ¿ya? La siguiente. Entonces, ¿qué decirle al varón? Señor, usted tiene que ir al laboratorio con 1 o 2 días máximo de abstinencia. Hay una habitación adecuada para su masturbación, ¿ya? Y va a recolectar la muestra. O sea, es por masturbación. Es del 100% de laboratorios, 99 solicitan esto en el laboratorio, o sea, directamente en el laboratorio. Un 1% de los laboratorios hacen de que la muestra sea traída de casa, ¿no? O sea, de su domicilio, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces el señor se pone tenso, no está, bueno, no tiene las condiciones o mentales que le están escuchando, que se está masturbando, etcétera, ¿no? Y algunos prefieren hacerlo en casa, ¿no? Y si lo hiciera la recolección en casa, tiene que, pues, pasar menos de 1 hora en el traslado, ¿no? Ya una temperatura entre 20 a 37 grados. La siguiente. Ya, y por favor, ya ahora ha estado evolucionando la interpretación del espermatograma, ¿no? Ya hay una evaluación de los parámetros de normalidad según la Organización Mundial de la Salud del año 2021. Entonces, nos estamos rigiendo ya a parámetros, ¿no? Por ejemplo, el volumen de todo el semen debe ser mayor o igual a 1.4 mililitros. La concentración total debe ser más de 39 millones. La motilidad total debe ser más del 42%, ¿ya? Luego, la morfología, o sea, las formas normales, deben ser más de 4%, ¿no? En la parte del conteo de leucocitos debe ser menos de 1 millón. Esto no se ha modificado. Lo que es de rojo se ha modificado, el rojo y el verde, ¿no? Comparando con el 2010, ¿no? Tienen que aprender ustedes a interpretar el espermatograma, bueno, acá memorizando estos valores, ¿no? Y bueno, esto se va modificando año tras año, como ustedes ven. La siguiente. Y las terminologías, doctor, por favor. Paciente con azoospermia. ¿Qué será paciente con azoospermia? Entonces, es por eso que debemos de aprender
las terminologías. Por ejemplo, el volumen de la cantidad de semen hemos dicho que es normal mayor de 1.4 mililitros. Si no hay nada, se dice aspermia. Si está poquito, menos de 1.4, hipospermia. Y si está pues en 7 mililitros, hiperespermia, ¿no? En volumen. Concentración, 0, no hay nada, nada de espermatozoides, 0, azospermia, ¿ya? Reducido, o sea, menos de 39 millones, oligosospermia. Si está normal, dentro de los rangos normales, más de 39, normosospermia, ¿ya? Ausente en el semen, pero yo llevo esa muestra al centrifugado y lo veo en el microscopio, se llama criptosospermia. Ahora, la movilidad de los, si está reducida, los espermatozoides se llama asteno, de astegia, ¿ya? Astenosospermia. Si están muertos, o sea, vitalidad, necrosospermia. Morfología, ¿no? Forma. Si está más del 4% de formas anormales, teratosospermia, ¿ya? Y bueno, si encontramos más de 1 millón de leucocitos, leucocitospermia o leucosospermia. Entonces, cuando uno le dice, ay, el doctor me ha dicho que tengo necrosospermia, ya saben qué es. Tengo teratosospermia severa, ¿no? O sea, hay malformaciones, ¿no? Por favor, la terminología, porque en los casos clínicos se presentan con esas terminologías. La siguiente. Listo, entonces, miren, ya hemos hecho el estudio a la pareja, ya hemos detectado dónde está. Puede ser ovárico, tubárico, puede ser uterino, puede ser el esposo, puede ser hormonal, etcétera. Entonces, tenemos que tratarlo y ofrecerle los tipos de terapia de reproducción asistida. Entonces, hay diferentes, ¿ya? Se llaman técnicas de reproducción asistida. Técnicas de baja complejidad y de alta complejidad. Baja complejidad, doctores, significa que nosotros, los humanos, no vamos a manipular el óvulo ni el espermatozoide. Nada. No los agarramos, no los manipulamos. O sea, el biólogo, ¿no? La de alta complejidad sí se manipula, ¿ya? El biólogo es el que selecciona el óvulo, selecciona el espermatozoide y hace la fecundación in vitro, o sea, en el laboratorio. Entonces, baja complejidad, hay el coito dirigido y la inseminación artificial intrauterina. Ya, nosotros en el hospital hacemos hasta la inseminación artificial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros no contamos con un laboratorio de reproducción asistida. No tenemos banco de semen, banco de ovocitos, no tenemos un laboratorio especial para hacer la fecundación in vitro. Entonces llegamos acá. En las clínicas de reproducción todo se hace, ¿no? Ahora, a ver, ¿y qué técnicas de alta complejidad tenemos? Ya, tenemos la fecundación in vitro, es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides llamada ICSI, la transferencia embrionaria, el diagnóstico genético preimplantacional, ¿ya? Entonces, vamos en forma concisa a hablar de cada una de ellas. Siguiente, por favor. Entonces, la inseminación artificial, ¿en qué consiste? Es en introducir el semen a través de una jeringa o de una cánula de inseminación en el interior del útero. ¿Ya? Esto, no hacemos nosotros vaginal, cervical, nada. Hacemos intrauterina, ¿ya? La siguiente. Entonces,
¿Cuáles son los requisitos para que esta pareja ingrese a este tipo de tratamiento? Uno, que solo haya una disobulia. Por ejemplo, hay disobulia en una paciente con síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Otro, que tenga su buena reserva ovárica. Puede ser normal, ¿no? La paciente con síndrome de ovario poliquístico tiene buena reserva ovárica, incluso más de lo que se debe tener. Otro, que el útero esté íntegro, especialmente la cavidad uterina. Otra condición, que haya por lo menos una trompa permeable. Una, lo ideal son dos, pero para entrar a este tipo de tratamiento, por lo menos una permeable. Y el otro requisito es que el varón tenga un semen normal o una alteración leve. Los varones que tienen alteraciones moderadas o severas, todos van a fertilización in vitro. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, planteamos a esa paciente que puede entrar a una inseminación intrauterina. La siguiente, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, nosotros estimulamos a la paciente, hacemos el seguimiento folicular, es decir, vemos cómo ese ovocito va creciendo en los días y cuando ya es un óvulo periovulatorio, ¿no? Le aplicamos otro medicamento y al varón le decimos que recolecte el semen, ese semen se capacita y con una jeringuita inseminamos en el útero y punto, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué evitamos con la inseminación? Evitamos reducir el efecto del pH ácido de la vagina, el efecto hostil del moco cervical, ¿no? Y dejamos más cerca al espermatozoide, ¿no? O sea, mucho más cerca para que éste recorra la trompita y encuentre a su óvulo. La siguiente. Ya, entonces aquí está, miren, es el proceso. La estimulamos, medicamentos vía oral o vía inyectables, hacemos el seguimiento. Luego, ya cuando la paciente va a ovular, hacemos que el señor recolecte la muestra del semen, se capacita el semen y se insemina, ¿no? Y en 14 días, a 15, le pedimos un test de embarazo. La siguiente. Entonces, por favor, estas son las indicaciones. Infertilidad inexplicada o pareja sesca, ya hemos dicho que es cuando hay un factor cervical, por ejemplo, hay un cono, ¿no? Cuando hay un factor masculino leve, y se indica también cuando hay endometriosis mínima o leve, y también acá entran las pacientes con el síndrome de ovario poliquístico. La siguiente, por favor. Ya, contraindicaciones. No realizar esta técnica si hay una infección cervical, uterina o pélvica, ¿ya? Cuando hay una neoplasia en el cuello cervical, bueno, si las trompas están obstruidas, imposible, ¿no? No está indicado. Oligospermia severa, hemos dicho que el factor masculino moderado a severo tiene que ingresar a FIP, ¿sí? Y bueno, si tiene antecedentes de malformaciones genéticas hereditarias, tampoco hacer, doctores, ¿ah? No vayamos a hacerle a una paciente, por ejemplo, que tiene un antecedente genético de fibrosis quística demostrada. Uy, no, vamos a crear otro ser con fibrosis quística. No, o sea, anomalías genéticas hereditarias van a FIP, ¿ya? Para su diagnóstico genético antes de implantarle. La siguiente. Ya, y viene acá ya las técnicas de alta complejidad. Entonces, ya, señores, su pareja, la pareja, ejemplo, tiene azospermia, el señor. La dama tiene obstrucción de ambas trompas, tiene 2 hidrosalpins. ¿Qué le vamos a decir? La posibilidad de embarazar es con una fertilización in vitro.
¿Ya en qué consiste? Explíqueme, doctor. Bueno, acá las buenas indicaciones. Factor tubárico, no sé, obstrucción de trompas bilateral, endometriosis severa, o sea, estadio 3 y estadio 4, doctor, tienen que ir a una fertilización in vitro, ¿ya? Pacientes con baja reserva ovárica, ya hemos dicho quiénes, ¿no? Las pacientes que tienen el conteo de folículos antrales disminuidos, la hormona antimuleriana disminuida. Edad materna avanzada, o sea, más de 35 años, ¿ya? Y bueno, y fallos previos de la inseminación intrauterina. A nuestra paciente que le hemos estado tratando con inseminaciones, máximo tenemos hasta 4 veces de hacerle inseminaciones. Si ya en 4 no hay respuesta, sí o sí tiene que pasar a una fertilización in vitro de alta complejidad. La siguiente. Bueno, y hemos dicho y recalcamos de que van a alta complejidad todas las patologías asociadas a alteraciones del espermatograma moderado a severo, ¿no? ¿Y quiénes son? Miren, oligosospermia moderada o severa, astenosospermia moderada severa, teratosospermia moderada severa y las criptosospermias que realmente solo después de centrifugar ese semen se encuentra poquitos, ¿no? La siguiente. ¿Y en qué consiste? Entonces, lo primero que hacemos es se estimula a la dama, ¿ya? En este caso, la función ovárica está bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque imaginémonos que es una paciente de 34 años, 36 añitos, todavía tiene ovocitos. Entonces, la estimulamos, la hiperestimulamos. Acá, en una fertilización in vitro, tengo que conseguir por lo menos de 12 a 15 ovocitos, ¿no? En ambos ovarios, sumados a ambos ovarios. O sea, es hiperestimularla, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Eso en sala de operaciones se punza, ¿ya? Por vía vaginal, con una guía ecográfica, se punza el ovario y se va extrayendo los ovocitos. Inmediatamente se le entrega al biólogo, ¿ya? El biólogo, ¿qué hace? Cuenta los ovocitos y ya tiene la muestra del semen de la pareja, o si es que tiene poquitos, ya eligió el único poquito y hace la fecundación in vitro, ¿no? O sea, une en una caja Petri, ¿ya? Y luego eso va al cultivo, ¿ya? Entonces, el cultivo, el biólogo nos va informando a nosotros de cómo van creciendo, porque no todos los ovocitos llegan a ser embrioblastos. Por ejemplo, de 12 a 15 solo se obtienen 3, máximo 4 embrioblastos. Los demás han muerto en el camino, se han fragmentado, no han evolucionado. ¿Ya? Entonces, el biólogo nos va informando día tras día, aproximadamente el 5.º día, y nos dice, doctor, hay 3 embriones, hay 2 embriones. Entonces, se le transfiere ese embrión a la dama en sala de operaciones también. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos embriones se transfieren? Actualmente se indica que sea solo 1, máximo 2, pero por conveniencia de los pacientes, no por indicación médica. Algunos dicen, yo quiero tener mis gemelos de una vez o mis mellizos de una vez, pero esa responsabilidad ya de la pareja, ¿no? Según la red latinoamericana y todas las sociedades mundiales de reproducción, solo se debe transferir un embrión. ¿Y qué pasa con los otros embriones? Si son 3, 4, se congelan, ¿no? Se criopreservan o para siguientes ciclos o para posteriores años cuando la paciente desea tener el siguiente hijo. La siguiente.
Bueno, esto lo hace el biólogo, es el ICSI, ¿no? El ICSI está indicado cuando hay poquísimos espermatozoides, como una criptosospermia, también cuando hay teratosospermia. El teratosospermia significa alteración, ¿no? Hay espermatozoides con doble cabeza, cabeza en alfiler, doble cola. Él elige el que aparentemente está normal y con una pipeta inyecta ese espermatozoide al ovocito, ¿no? Eso se llama ICSI. La siguiente. Ya, entonces, ¿qué más le explicamos a la paciente? ¿Cuál es la tasa de éxitos? Doctores, acá no es del 100%, ¿ya? Entonces, depende mucho de la edad de la paciente. Entonces, una edad, cuanto más joven sea la paciente, mejor tasa de éxito. Miren, esto es mundial, 40%. Ahorita está en el 47%. O sea, decirle, usted le prometo que va a tener su hijo, sí le prometo, no, falso. Señores, se le dice, la tasa de éxito es del 47%. ¿Qué quiere decir? De 10 mujeres, de 10 mujeres, solo 4 o 5 damas van a tener su bebé en mano en casa. Las demás lo van a perder, lo van a rechazar, no lo aceptan, sangran y lo pierden. O sea, se abortan. Eso es lo real, ¿ya? Entonces, no darle falsas expectativas. Sí, el otro me ha dicho, sí, 100%. No, falso. Y depende mucho de la edad. Cuanto más joven es la dama, mejores tasas de éxito. Aquí, ubiquémonos en pacientes mayores de 40 años, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la tasa de éxito? Con sus óvulos propios es del 10 al 13%. Con sus óvulos propios, ¿ah? Entonces, como es tan bajito esto, se le plantea que no sea con sus óvulos propios, que sea con óvulos donados, ¿no? Entonces, la tasa de éxito haciendo una fertilización in vitro con óvulos donados es del 60% a nivel mundial, ¿ya? En los mejores laboratorios del mundo. Entonces, aumentamos su porcentaje de éxito, ¿no? Y hay que hablar muy bien a estas pacientes mayores de 40. Algunas aceptan y otras no, ¿no? Porque ya no son sus genes, ¿no? Serían genes de una donante. Ya, entonces eso se informa, doctores. Ya, luego, los riesgos, es que tampoco es algo inocuo, doctores. Hay riesgos, ¿no? Uno, de que haya complicaciones de hiperestimulación ovárica. Entonces, si no tenemos un buen control de la estimulación que estamos realizando, esta paciente puede llegar a UCI. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá se produce un proceso de inflamación generalizada. Ya hay muchos factores de crecimiento endotelial a nivel de todo el organismo que empieza a producir extravasación de líquido del intravascular al extravascular. La paciente empieza a tener ascitis, derrame pericárdico, y si no se trata, doctores, es grave y lleva a la muerte, ¿no? Menos mal que ya con los protocolos actuales se está reduciendo la tasa de hiperestimulación. Ya no vemos mucho pacientes que se vayan a UCI por haberlas manejado mal. Ya, ¿qué más? El embarazo múltiple, ¿no? Ustedes saben que el riesgo de embarazo múltiple es del 1%, ¿no? Mayor en multíparas, ¿no? En cambio, con una fertilización in vitro, más su transferencia embrionaria, aumenta al 6%, ¿no? Y con todos los problemas que trae el embarazo múltiple, ¿no? Parto prematuro, preeclampsia, diabetes, y bueno, el prematuro que tiene que ir a UCI, etcétera, ¿no? Bueno, los abortos naturales también hemos dicho, ¿no? Que no todas tienen el éxito y un porcentaje se aborta, ¿no? Y también el riesgo de ectópico, que normalmente en una mujer con una fecundación espontánea es del 1%, con las
transferencias embrionarias en la fertilización in vitro aumenta hasta el 5%, es más frecuente. ¿Ya? Entonces, esos son los riesgos. La siguiente. Muy bien, entonces ahora un caso clínico. A ver, doctores, van a estar atentos, ya, porque voy a preguntar. ¿Tenemos tiempo, doctora? A ver, no sé cuánto tiempo ha pasado. A ver, la delegada. ¿Tenemos tiempo? A ver. Sí, doctora, sí podríamos avanzar, por favor, porque tenemos examen más tarde. Ya, lo siento. Vamos a hacer el caso clínico para avanzar. La siguiente, por favor. Ya, amplía tu diapositiva, por favor. Ya, entonces, vamos. Es una mujer de 37 años, ¿ya? Con dificultad para conseguir embarazos en un año de evolución. Ya tiene como antecedentes ginecobstétricos una menarquia a los 13 años, con un régimen catamenial de 3 a 23, no hay dismenorrea, ¿no? Nunca ha embarazado, método anticonceptivo ninguno, hace 2 años, ¿ya? Número de parejas sexuales 3, la frecuencia de relaciones sexuales actual es de 2 a 4 veces por semana. No tiene antecedentes familiares ni personales de interés para el proceso actual. Su pareja tiene 34 años, sin antecedentes familiares ni personales de interés para el proceso actual. Ambos declaran no tener hábitos tóxicos. ¿Ya? Examen físico. El índice de masa corporal de la dama está en 22.5, sin hallazgos anormales en el examen físico general. En la exploración ginecológica tenemos una vagina, un cérvix sin hallazgos anormales, el útero de aproximadamente 9 por 6 centímetros y anexos libres. La siguiente. La siguiente, por favor. Ya, ahora, ¿qué hacemos? A ver, Alison Birna, ¿qué haces? Alison Birna. Sí, doctora, presente. Ya, a ver, ¿qué haces en esta pareja? A ver, ¿cuál sería su diagnóstico? A ver, la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. A ver, ¿cuál sería su diagnóstico de esta paciente? Gabriela Zuley Hidrogo. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Qué exámenes solicitarían a la dama? ¿Qué exámenes solicitarían al varón? ¿Qué técnicas de reproducción plantearían a la pareja? A ver, voluntarios de los 48 asistentes. Yo sé que son más de 100. Ya esto se informa a sus coordinadores. El hecho de que tengan examen en la tarde no significa que se suspenda la clase. Bueno, vamos a continuar. La siguiente, por favor. Ya. A ver, vuelve a la siguiente. Vamos a dar respuesta a la siguiente, a la anterior. Ya, entonces, a la siguiente, a las preguntas, por favor, a las preguntas. Ya. Impresión diagnóstica. Esta paciente, según su fórmula obstétrica, es gesta 0, parto 000. Y ahí refieren que tienen un año de evolución, ¿no? No salen embarazadas. Entonces, la impresión diagnóstica sería infertilidad.
Y por tener 0 gestaciones sería infertilidad primaria, ¿ya? ¿Qué exámenes solicitaría la dama? Entonces, ¿qué hemos dicho? Tiene 37 años, ¿no? Le vamos a pedir una reserva ovárica. ¿Qué exámenes le pedimos? El conteo de folículos centrales y la hormona antimoleriana. Eso es para evaluar el ovario. Para evaluar las trompas, ¿qué le pedimos? La histerosalpingografía. Para evaluar la cavidad del útero, el útero y la morfología, la estructura del útero, le pedimos una ecografía transvaginal, ¿no? Si es necesario, tendríamos que ingresar a una histeroscopía para evaluar cavidad, si es necesario. Si todo sale bien, no. ¿Qué más? También tendríamos que solicitarle un dosaje de hormona tiroidea, como hemos dicho, para evaluar el aspecto metabólico, la prolactina y la insulina. Aunque la insulina no, porque tiene un IMC de 22, peso adecuado para su talla. ¿Ya? Uno. Ahora, ¿qué exámenes solicitaríamos al varón? Un espermatograma, ¿no? Ya, con un tiempo de abstinencia máximo de 2 días. Eso. Ahora, ¿qué técnicas de reproducción plantearía? A eso lo vamos a ver con los resultados. Siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Resultados de la dama. Bueno, se le ha hecho un Papa Nicolau negativo para células malignas. Tiene todos sus exámenes pregestacionales, ¿no? Hemos dicho que tenía, serología de sífilis negativo, hepatitis B y C negativo, VIH negativo, toxoplasma y rubiola no reactivo. Bueno, son sus exámenes pregestacionales, ¿no? Aquí está todo lo que le hemos pedido. Análisis en el tercer día del ciclo. Su FSH en 11.5, ligeramente elevadito. La LH en 9.5. El estradiol está en 70, es adecuado. La hormona antimoleriana está en 1 nanogramo por mililitro. Ligeramente bajito, ¿no? Ligeramente. ¿Por qué? Porque lo normal es más de 1.2. La prolactina está en 14, es normal. La TSH está en 1.23, que es normal. Acá la progesterona en el día 21 del ciclo es 12. ¿Qué significa? Que esta paciente ovula y tiene buena fase lútea. Muy bien. Ahora, a ver, ¿qué salió en la ecografía transvaginal? Dice endometrio regular de 5 milímetros. El volumen ovárico es de 4 cc. Muy bien. El conteo de folículos centrales es de 5 y se observa un folículo en ovario derecho de 22.1. O sea, viendo el conteo de folículos centrales más su hormona antimoleriana, esta paciente tiene una reserva ovárica baja, ligeramente baja, ¿no? Ahora, la histerosalpingografía, dice cavidad uterina regular, obstrucción proximal de trompas bilateral, o sea, no hay pasaje de la sustancia de contraste por ambas trompas. Entonces, a ver, acá, ¿qué está alterado? Las trompas, ¿no? Obstrucción proximal de trompas bilateral, o sea, de la derecha y de la izquierda. La siguiente. ¿Qué se plantea? Bueno, el resultado del varón. Ya, igual se les solicitó para sífilis, hepatitis B y C y VIH negativos, ¿no? Aquí está el resultado, el volumen del espermatograma es de 3.5, la viscosidad es normal, el pH está dentro del rango normal, el número total de espermatozoides, 120 millones, es adecuado, hemos dicho que debe ser más de 39 millones, la motilidad progresiva es del 45, hemos dicho que tiene una buena motilidad, ¿ya? La morfología normal es del 12%, es adecuado. Hemos dicho que menos del 4%
ya es teratosospermia. Y bueno, hay recuperación de espermatozoides móviles de 16 millones por mililitro. Está adecuado. Bueno, le han hecho un cultivo del semen y ha salido negativo. O sea, el varón está dentro de los rangos o parámetros normales. La siguiente. Ahora, ¿qué terapia de reproducción asistida indicaría? Veamos, ¿no? Tenemos ahí un factor femenino que está en obstrucción bilateral de trompas, ¿ya? Con leve disminución de su reserva ovárica, pero no está en cero. Ya, siguiente, por favor. Ya, entonces, valorando todos los marcadores, se decide iniciar un ciclo de fertilización in vitro, ¿ya? Con estimulación ovárica para FIP, ¿sí? ¿Por qué? Por la edad casi límite de la paciente, la reserva ovárica baja, leve, y la obstrucción de trompas bilateral, ¿no? Entonces, la pareja consiguió un embarazo en el segundo día, en el segundo ciclo del FIP, o sea, no en el primer intento, sino en el segundo intento, en el segundo mes de tratamiento. Entonces, esta paciente va a un FIP especialmente por su obstrucción bilateral de trompas, ¿ya? Y la baja reserva ovárica. Bueno, no tan baja, pero estaba en el límite. Lo definitivo, obstrucción bilateral de trompas, ¿no? No le podemos decir a esta paciente una inseminación intraútero. No, pues imposible. ¿Por qué? Porque la obstrucción está, ambas están obstruidas. Muy bien, creo que eso es todo. A ver, la siguiente. Ya. Muy bien, sé que están apurados para su examen. Por favor, me envían la pantallazo de los 48 asistentes, que yo los tengo acá